¿Y si todo lo que has vivido hasta ahora ha sido una preparación para este momento? Descubre las señales que confirman que tu despertar final ha comenzado y que eres uno de los elegidos para transformar el mundo. Soy Cosmin, y llevo años ayudando a personas como tú a descubrir su propósito y desbloquear un potencial ilimitado. He guiado a cientos de personas a transformar sus vidas a través de mis talleres, mentorías y ebooks, con herramientas únicas y poderosas para romper barreras y vivir con sentido. ¿Estás listo para tu cambio? No sigas esperando. En el comentario fijado de este video, te he dejado mi ebook, una guía práctica y transformadora que puede ser el impulso que necesitas para alcanzar la vida que siempre has soñado. La vida está llena de misterios que yacen más allá de lo visible, una danza eterna entre el consciente y el inconsciente. A lo largo de la historia, algunos han sido llamados elegidos, almas marcadas con una sensibilidad única hacia el despertar espiritual y psíquico. Este despertar no es simplemente una experiencia, sino un proceso profundo que desentraña capas de la existencia humana. En esta primera parte, exploraremos la primera señal de que el despertar final ha comenzado: la ruptura con la realidad ordinaria. Cuando una persona comienza su despertar, suele experimentar una profunda disonancia con el mundo que la rodea. Lo que antes parecía sólido, seguro y comprensible comienza a desmoronarse. Esta ruptura no es un simple cambio de perspectiva, es una reconfiguración del alma. De repente, los valores que antes definían la vida, dinero, estatus, logros, pierden su brillo. La persona se encuentra cuestionando no solo sus elecciones pasadas, sino también las estructuras sociales, las normas culturales y las narrativas colectivas que antes aceptaba sin reservas. Este cuestionamiento puede sentirse como una crisis, y a menudo lo es, porque lo que está en juego no es solo la identidad del individuo, sino su comprensión del propósito mismo de la vida. El inicio de este proceso puede ser desencadenado por una variedad de factores: un evento traumático, una pérdida significativa o incluso una experiencia aparentemente insignificante que, de alguna manera, abre una grieta en la fachada de la realidad cotidiana. Lo importante no es el catalizador, sino la reacción interna que provoca. El elegido comienza a notar patrones y conexiones que antes eran invisibles, como si una nueva dimensión se desplegara ante sus ojos. Esto puede ser tanto emocionante como aterrador. El alma está siendo llamada a explorar territorios desconocidos, pero primero debe confrontar el vacío que surge cuando se da cuenta de que las certezas anteriores ya no sirven. Uno de los signos más característicos de esta ruptura es el sentimiento de aislamiento. El elegido puede comenzar a sentirse desconectado de las personas y los lugares que antes eran familiares. Las conversaciones triviales se vuelven insoportables y las relaciones superficiales pierden su atractivo. Esto no significa que el elegido deje de amar o de desear conexión, sino que su alma anhela algo más profundo, algo que resuene con la verdad que está comenzando a vislumbrar. Este aislamiento, aunque doloroso, es necesario. Es en la soledad donde el alma encuentra el espacio para reconfigurarse y para escuchar la llamada del despertar. Otro aspecto crucial de esta primera señal es la sensación de que el tiempo y el espacio han cambiado. El elegido puede comenzar a percibir el tiempo no como una línea recta, sino como un círculo o una red intrincada de momentos entrelazados. Los recuerdos del pasado y las visiones del futuro pueden aparecer con una claridad inusitada, como si el alma estuviera recordando su propia eternidad. Este cambio en la percepción del tiempo no es una mera ilusión. Es una señal de que el elegido está comenzando a sintonizarse con una realidad más profunda, una que trasciende las limitaciones de la mente racional. A medida que el elegido atraviesa esta ruptura inicial con la realidad ordinaria, puede experimentar una sensación de duelo. Esto es natural.
porque el despertar implica dejar atrás una versión antigua de uno mismo, una versión que estaba profundamente enraizada en las estructuras y las certezas de la vida cotidiana. Este duelo puede manifestarse como tristeza, ansiedad o incluso desesperación, pero también está impregnado de un extraño sentido de esperanza. Es como si el alma supiera que este proceso de destrucción es necesario para su transformación. En este punto, es crucial que el elegido no trate de apresurar el proceso ni de buscar respuestas fáciles. El despertar no es un destino, sino un viaje, y cada etapa debe ser vivida plenamente. Resistir el impulso de volver a las antiguas certezas, por cómodas que sean, es una prueba de la fortaleza del alma. En este sentido, la ruptura con la realidad ordinaria es tanto una prueba como una bendición. Es un recordatorio de que el alma está destinada a algo más grande, algo que solo puede ser descubierto al atravesar el caos y la incertidumbre. La primera señal del despertar final, entonces, no es simplemente un evento o un momento específico, sino un proceso continuo de transformación. Es un llamado a liberar las cadenas de la ilusión y a abrazar la incertidumbre como una puerta hacia lo desconocido. En las siguientes partes, exploraremos cómo este proceso se desarrolla y las señales adicionales que marcan el camino del elegido hacia su despertar final. Tras la ruptura inicial con la realidad ordinaria, el proceso de despertar del elegido avanza hacia una transformación más profunda y desafiante: la confrontación con la sombra. Este es el segundo signo de que el despertar final ha comenzado, y no es un camino fácil de transitar. La sombra representa los aspectos de uno mismo que han sido reprimidos, ignorados o negados durante años, quizás incluso durante vidas. Es la acumulación de miedos, deseos, culpas y heridas que han permanecido en la oscuridad, moldeando la psique desde las sombras. Confrontarla es esencial para alcanzar una comprensión más plena de uno mismo y del universo. La sombra no se revela de inmediato. En las primeras etapas, puede manifestarse como patrones recurrentes de comportamiento o como emociones intensas que parecen surgir de la nada. El elegido puede encontrarse reaccionando con ira, tristeza o ansiedad desproporcionada ante situaciones cotidianas. Estos episodios son pistas, ventanas hacia las profundidades del inconsciente. No se trata de simples estados de ánimo o malos días, sino de señales de que algo más profundo está pidiendo ser reconocido. Un síntoma común durante esta etapa es la aparición de sueños vívidos y, a menudo, perturbadores. Los sueños actúan como un puente entre el consciente y el inconsciente, y durante el despertar, este puente se activa de manera poderosa. Los sueños pueden estar llenos de símbolos arquetípicos, figuras misteriosas, paisajes extraños y situaciones que desafían la lógica. Estos no son sueños comunes, son mensajes de la sombra. Ignorarlos es perder una oportunidad crucial para el crecimiento espiritual. Interpretarlos, por otro lado, puede revelar verdades profundas sobre el yo y el camino que el alma está destinada a seguir. La confrontación con la sombra no solo ocurre en el ámbito interno, también se refleja en el mundo exterior. El elegido puede comenzar a notar que ciertas personas o situaciones provocan reacciones intensas en él. Estas reacciones no son coincidencias, son espejos. Cada persona que encontramos y cada experiencia que vivimos tiene el potencial de reflejar aspectos de nosotros mismos que necesitamos confrontar. La irritación hacia un colega, el resentimiento hacia un amigo o el miedo a una situación específica no son simplemente emociones aleatorias, son indicadores de partes de la sombra que están saliendo a la luz. En este punto, es crucial que el elegido resista la tentación de proyectar su sombra hacia los demás. Es fácil culpar al mundo externo por nuestras emociones y conflictos internos, pero este enfoque solo perpetúa el ciclo de sufrimiento. En lugar de eso, el elegido debe mirar hacia adentro y preguntarse: ¿qué me está mostrando esta experiencia sobre mí mismo?
Este es un acto de valentía, porque mirar a la sombra es enfrentar verdades incómodas y a veces dolorosas. Sin embargo, es también un acto de liberación, porque cada verdad enfrentada libera una parte del alma que estaba atrapada en la oscuridad. El trabajo con la sombra no se trata de erradicarla o destruirla, sino de integrarla. La sombra es una parte esencial de lo que somos, y negarla es negarnos a nosotros mismos. Integrarla significa aceptar que somos seres complejos, con luces y sombras, y que ambas son necesarias para nuestra totalidad. Esta integración no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que requiere paciencia, compasión y, sobre todo, honestidad con uno mismo. Un aspecto fascinante de esta etapa es que, a medida que el elegido trabaja con su sombra, comienza a desarrollar una mayor empatía hacia los demás. Al reconocer sus propias heridas y defectos, se vuelve más capaz de comprender y aceptar las heridas y defectos de los demás. Esto no significa justificar el comportamiento dañino o tóxico, sino verlo desde una perspectiva más amplia. El elegido comienza a darse cuenta de que todos estamos luchando con nuestras propias sombras, y esta comprensión fomenta una conexión más profunda y auténtica con el mundo. A medida que el proceso avanza, el elegido puede experimentar momentos de claridad y paz profunda, como destellos de luz en medio de la oscuridad. Estos momentos son un recordatorio de que el trabajo con la sombra, por difícil que sea, tiene un propósito más grande. Cada sombra enfrentada y cada verdad integrada abren el camino hacia un nivel más alto de conciencia. Es como si el alma estuviera siendo pulida, capa por capa, revelando su verdadera esencia. La confrontación con la sombra es un desafío monumental, pero también es una bendición. Es una oportunidad para liberar el peso de las cadenas invisibles que hemos llevado durante tanto tiempo y para redescubrir nuestra auténtica esencia. En las próximas partes, exploraremos cómo este proceso de integración de la sombra conduce a nuevas señales de despertar, y cómo el elegido comienza a experimentar un sentido más profundo de conexión y propósito en su camino hacia el despertar final. Una vez que el elegido ha comenzado a integrar su sombra y ha encontrado un sentido de claridad, aunque sea fugaz, el proceso de despertar avanza hacia un terreno más complejo y místico, la apertura al conocimiento intuitivo y a los mensajes del universo. Este es el tercer signo de que el despertar final ha comenzado. En esta etapa, el individuo empieza a experimentar un flujo constante de sincronicidades, intuiciones y revelaciones que desafían la lógica convencional y la percepción ordinaria del mundo. La intuición se convierte en una fuerza dominante en la vida del elegido, una especie de brújula interna que no opera desde la mente racional, sino desde un nivel más profundo de sabiduría. Esta sabiduría no es adquirida ni aprendida en el sentido tradicional. Parece brotar desde el interior, como si hubiera estado allí todo el tiempo, esperando ser reconocida. El elegido comienza a confiar en esta voz interna, a menudo en detrimento de lo que dicta la lógica o el razonamiento externo. Esta confianza no es fácil de construir, especialmente en un mundo que privilegia la evidencia tangible y los hechos verificables, pero es un paso esencial en el camino del despertar. Las sincronicidades, esos eventos aparentemente casuales que llevan un significado profundo, también se vuelven más frecuentes y notorias. El elegido puede notar que ciertos números, símbolos o palabras aparecen repetidamente en su vida, como si el universo estuviera enviándole mensajes cifrados. Una canción que suena en el momento exacto, un libro que parece saltar de la estantería o una conversación escuchada por casualidad pueden contener pistas vitales para el camino del elegido. Estas sincronicidades no son coincidencias, son recordatorios de que el universo está profundamente conectado y de que el alma del elegido está alineándose con esta red de conexiones. A medida que se desarrolla esta apertura,
el elegido puede experimentar una expansión en su capacidad para percibir lo invisible. Esto puede manifestarse como una mayor sensibilidad a las energías de las personas y los lugares, una capacidad para sentir lo que está ocurriendo más allá de las palabras o las apariencias externas. Algunos incluso comienzan a experimentar fenómenos que podrían describirse como psíquicos, visiones, premoniciones o una sensación de conocer cosas sin saber cómo las saben. Estos fenómenos no son necesariamente espectaculares o sobrenaturales. A menudo son sutiles y se integran de manera natural en la vida cotidiana. Sin embargo, para el elegido, representan un cambio profundo en la forma en que perciben y experimentan la realidad. Un aspecto fascinante de esta etapa es la conexión con los arquetipos universales. El elegido puede comenzar a sentirse atraído por ciertas figuras o narrativas que parecen resonar profundamente con su experiencia. Estos arquetipos, que han existido a lo largo de la historia en mitos, leyendas y tradiciones espirituales, actúan como mapas para el alma. Pueden ofrecer guía y claridad en momentos de confusión, ayudando al elegido a comprender que su viaje no es único, sino parte de una narrativa más grande y universal. La apertura al conocimiento intuitivo también trae consigo un cambio en la relación del elegido con el tiempo. Como mencionamos en la primera parte, el tiempo comienza a percibirse de manera menos lineal y más como una red interconectada. En esta etapa, el elegido puede experimentar una sensación de déjà vu más frecuente, o incluso momentos en los que parece saber lo que está por venir. Este cambio en la percepción del tiempo no es simplemente una curiosidad, es una señal de que el alma del elegido está trascendiendo las limitaciones del tiempo y el espacio. Está comenzando a experimentar la realidad desde una perspectiva más amplia, una que incluye tanto el pasado como el futuro en el presente eterno. Sin embargo, esta apertura no está exenta de desafíos. A menudo, el elegido puede sentirse abrumado por la cantidad de información y energía que comienza a percibir. Es como si las puertas del universo se abrieran de golpe, inundándolo con una avalancha de significados y posibilidades. En estos momentos, es crucial que el elegido encuentre maneras de mantenerse centrado y equilibrado. La meditación, la conexión con la naturaleza y las prácticas de enraizamiento pueden ser herramientas invaluables para navegar esta etapa. Sin estas anclas, existe el riesgo de perderse en las infinitas posibilidades del cosmos, olvidando la importancia de estar presente en el aquí y ahora. Otro desafío es la reacción del entorno del elegido. A medida que comienzan a confiar en su intuición y a seguir los mensajes del universo, pueden encontrarse enfrentando escepticismo o incluso rechazo por parte de aquellos que todavía están anclados en una percepción más limitada de la realidad. Esta resistencia externa puede ser dolorosa, pero también es una oportunidad para que el elegido refine su confianza y compromiso con su camino. Es importante recordar que el despertar no es un proceso que todos están destinados a experimentar al mismo tiempo. Cada alma tiene su propio ritmo y su propio viaje. Finalmente, esta etapa de apertura al conocimiento intuitivo y a los mensajes del universo no es un fin en sí mismo, sino un medio para un fin más grande. Es una preparación para las etapas posteriores del despertar, en las que el elegido comenzará a integrar este conocimiento en su vida cotidiana y a usarlo para servir a un propósito mayor. Es una señal de que el alma está alcanzando un nivel más alto de conciencia, uno en el que la separación entre el yo y el otro comienza a disolverse, y el elegido se da cuenta de que todo está interconectado en una red infinita de significado y propósito. En las próximas partes, exploraremos cómo este proceso de apertura se transforma en un llamado a la acción, y cómo el elegido comienza a encontrar su lugar en el gran tejido del universo,
asumiendo el papel que su alma estaba destinada a desempeñar en el despertar colectivo de la humanidad. Después de experimentar la apertura al conocimiento intuitivo y conectar con los mensajes del universo, el elegido avanza hacia una etapa en la que la conexión con su propósito se convierte en el núcleo de su despertar. Este es el cuarto signo, la revelación de un propósito más elevado, un sentido profundo de misión que impulsa al alma hacia su plena expresión. En esta fase, el elegido comienza a entender que su camino no es aleatorio, sino parte de un diseño más grande, una danza cósmica en la que cada paso tiene un significado. La búsqueda de propósito puede comenzar con una inquietud, una sensación de insatisfacción con las estructuras y roles tradicionales que antes parecían suficientes. Este anhelo no es simplemente una búsqueda de sentido personal, sino una conexión con algo más grande, una corriente de energía que trasciende el ego y se alinea con el flujo universal. El propósito que emerge en esta etapa no se impone desde el exterior, brota desde adentro, desde un lugar profundo que ha estado esperando ser descubierto. El elegido puede encontrar que su propósito se revela de maneras inesperadas. Tal vez es un talento que siempre estuvo presente, pero que nunca se exploró completamente. O tal vez es una pasión que surge de repente, aparentemente de la nada. En cualquier caso, lo que define esta etapa no es solo el descubrimiento de un propósito, sino la claridad con la que este propósito resuena en el alma. Es como si cada fibra del ser del elegido gritara: esto es lo que estaba destinado a hacer. Sin embargo, el camino hacia este propósito no siempre es claro ni lineal. A menudo, el elegido debe atravesar una serie de pruebas y desafíos para llegar a la plena comprensión de su misión. Estas pruebas no son castigos, sino lecciones diseñadas para fortalecer el carácter y profundizar la conexión con el propósito. Pueden tomar la forma de obstáculos externos, como pérdidas o fracasos, o de luchas internas, como el miedo a no ser suficiente o la duda sobre si realmente se está en el camino correcto. Cada desafío es una oportunidad para que el elegido refine su enfoque, deje atrás lo que ya no sirve y se acerque más a su esencia verdadera. Un aspecto clave de esta etapa es la alineación entre el propósito personal y el propósito colectivo. El elegido comienza a darse cuenta de que su misión individual está intrínsecamente ligada al bienestar del todo. Esto no significa que todos los propósitos sean grandiosos o visibles a gran escala. Algunos pueden ser tan simples como traer amor y comprensión a un hogar o comunidad. Lo importante es que el propósito del elegido contribuye, de alguna manera, al tejido más amplio de la humanidad y del universo. A medida que el elegido profundiza en esta conexión con su propósito, comienza a experimentar un flujo creciente en su vida. Las acciones que antes requerían esfuerzo, ahora se sienten naturales, como si estuvieran siendo guiadas por una fuerza invisible. Esta sensación de estar en el flujo no es una coincidencia, es una señal de que el elegido está actuando en alineación con su propósito. Sin embargo, este estado no es constante, y es común que el elegido tenga momentos de duda o desconexión. En estos momentos, es crucial recordar que el propósito no es un destino fijo, sino un camino que se revela paso a paso. Otro aspecto fascinante de esta etapa es la conexión del elegido con los demás. A medida que se alinea con su propósito, comienza a atraer a personas y oportunidades que resuenan con su energía. Estas conexiones no son accidentales, son encuentros predestinados, diseñados para apoyar el camino del elegido y, a menudo, para ayudar a los demás en sus propios despertares. Esta red de conexiones se siente como una familia del alma, un grupo de almas que comparten una misión colectiva y que se apoyan mutuamente en el viaje. El propósito también trae consigo una sensación de empoderamiento. A medida que el elegido se conecta con su misión, comienza a liberar las creencias limitantes
y los miedos que lo han mantenido pequeño. Este empoderamiento no es una arrogancia basada en el ego, sino una humildad profunda y un reconocimiento de que el propósito no es algo que se posee, sino algo que se sirve. Es un recordatorio de que el elegido es un canal para una energía más grande, una fuerza que trabaja a través de él para manifestar algo significativo en el mundo. Sin embargo, esta etapa también viene con responsabilidades. Conocer el propósito no es suficiente. El elegido debe actuar sobre él. Esto puede requerir coraje porque a menudo implica ir en contra de las expectativas sociales, tomar riesgos o incluso comenzar de nuevo. Pero cada paso en esta dirección fortalece la conexión del elegido con su misión y abre nuevas puertas que lo llevan más lejos en su camino. El propósito no solo transforma la vida del elegido, también transforma la forma en que ve el mundo. A medida que se alinea con su misión, comienza a notar la belleza y el significado en lugares que antes pasaban desapercibidos. Cada interacción, cada experiencia, se convierte en una oportunidad para aprender, crecer y servir. Esta perspectiva no solo eleva al elegido, sino también a quienes lo rodean, creando un efecto dominó de despertar y transformación. En esta etapa, el elegido comienza a entender que su propósito no es algo que pueda ser plenamente comprendido desde el principio. Es una relación viva, una danza continua entre el alma y el universo. Y aunque el camino puede ser desafiante, el elegido sabe, en lo más profundo de su ser, que está exactamente donde necesita estar. La revelación del propósito es un punto crucial en el despertar final. Marca el momento en que el elegido comienza a vivir no desde el ego, sino desde el alma, alineado con una fuerza que trasciende lo personal y se conecta con lo universal. En la última parte, exploraremos cómo esta conexión se profundiza aún más, llevando al elegido hacia un estado de unidad y trascendencia, donde el despertar ya no es solo una experiencia personal, sino una contribución al despertar colectivo de toda la humanidad. Cuando el propósito ha sido revelado y comienza a integrarse en la vida cotidiana del elegido, se produce una transformación aún más profunda: la realización de la unidad con el todo. Este es el quinto y último signo de que el despertar final está en marcha. Es el momento en que el elegido no solo comprende intelectualmente que todo está interconectado, sino que lo siente profundamente, como una verdad absoluta que trasciende las palabras y las limitaciones del pensamiento humano. Esta realización no ocurre de golpe ni como un evento dramático, aunque puede haber momentos de epifanía. Es un proceso gradual, como el amanecer, en el que la luz de la conciencia se filtra lentamente, disipando las sombras del ego y la separación. El elegido comienza a experimentar momentos de comunión con la totalidad, en los que las barreras entre el yo y el otro se disuelven. En estos momentos, la naturaleza, las personas, las estrellas y todo lo que existe se perciben como expresiones de una misma esencia, un mismo espíritu. El estado de unidad es difícil de describir con palabras porque trasciende el lenguaje y la lógica. Sin embargo, se manifiesta de manera tangible en la vida del elegido. Las emociones como el miedo, la ansiedad y la culpa comienzan a perder su dominio, reemplazadas por un profundo sentido de paz y gratitud. Este estado no significa que el elegido esté exento de desafíos o dolores. Más bien, significa que ahora los enfrenta desde un lugar de aceptación y confianza. Comprende que todo lo que ocurre, incluso lo que parece negativo o doloroso, es parte de un diseño mayor que sirve al crecimiento del alma. Uno de los aspectos más hermosos de esta etapa es la experiencia del amor universal. Este amor no es romántico ni condicional. Es un amor que fluye libremente hacia todos los seres, sin distinción. El elegido puede sentir una profunda compasión incluso hacia aquellos que antes consideraba enemigos o fuentes de sufrimiento.
Este amor no es una emoción pasajera. Es un estado de ser, una conexión con la fuente misma de la existencia. A medida que esta conexión con la unidad se profundiza, el elegido comienza a actuar como un faro de luz para los demás. No necesita predicar ni imponer su perspectiva. Su sola presencia irradia una energía que inspira y eleva a quienes lo rodean. Este es el punto en el que el despertar personal se convierte en un despertar colectivo. Cada pensamiento, palabra y acción del elegido se alinea con la verdad universal, contribuyendo al equilibrio y la evolución del todo. Es común que, en esta etapa, el elegido se sienta llamado a servir de alguna manera. Este llamado no surge de una obligación externa, sino de un deseo interno de compartir la luz que ha descubierto. El servicio puede tomar muchas formas, desde enseñar, curar o crear, hasta simplemente ser un ejemplo vivo de autenticidad y amor. No importa la forma que tome, lo esencial es que el servicio está guiado por el espíritu y no por el ego. Sin embargo, esta etapa también tiene sus desafíos. La experiencia de la unidad puede ser tan poderosa que el elegido puede sentirse tentado a desconectarse del mundo material. Después de todo, ¿qué importancia tiene el día a día cuando se ha vislumbrado la eternidad? Pero aquí es donde radica una de las lecciones más importantes del despertar final. La unidad no implica rechazar la dualidad, sino abrazarla. El elegido debe aprender a vivir con un pie en lo eterno y otro en lo temporal, siendo un puente entre ambos mundos. Este equilibrio entre lo espiritual y lo material es esencial para que el elegido cumpla su propósito. No se trata de escapar del mundo, sino de transformarlo desde adentro. Cada interacción, cada acto cotidiano, se convierte en una oportunidad para manifestar la verdad de la unidad. Al lavar los platos, al conversar con un amigo, al enfrentar un problema en el trabajo, el elegido lleva consigo la conciencia de que todo es sagrado, todo es una expresión del infinito. La realización de la unidad también trae consigo una liberación de los apegos. El elegido comprende que no necesita aferrarse a las cosas, las personas o las ideas, porque todo lo que realmente importa ya está dentro de él. Esta liberación no implica desapego emocional o frialdad, sino una capacidad de amar y disfrutar sin temor a perder. Es un estado de libertad que permite al elegido vivir plenamente en el presente, sin estar encadenado al pasado ni ansioso por el futuro. A medida que este proceso llega a su culminación, el elegido alcanza un estado de paz interior que no depende de las circunstancias externas. Esta paz no es pasividad. Es una fuerza dinámica que lo impulsa a actuar desde el amor y la sabiduría. Es el punto en el que el despertar final se convierte en un estado continuo de ser, no como una meta que se alcanza, sino como un camino que se vive a cada momento. En este estado, el elegido se convierte en un recordatorio viviente de lo que es posible para todos los seres humanos. No es especial ni superior, simplemente ha despertado a una verdad que siempre estuvo allí, esperando ser recordada. Su vida se convierte en una invitación para que otros hagan lo mismo, no a través de palabras o discursos, sino a través de la autenticidad de su ser. El despertar final no es un destino ni un logro, es un retorno a casa, a la esencia de lo que siempre hemos sido. Es la realización de que no somos individuos separados, sino expresiones de una conciencia infinita que juega, crea y experimenta a través de nosotros. Y aunque este camino puede ser desafiante, cada paso, cada sombra enfrentada, cada verdad descubierta, nos acerca más a esta verdad. El elegido, al llegar a este punto, comprende que no hay final, porque el despertar no es un fin, sino un comienzo eterno. Y con esta comprensión, camina el resto de su vida no como alguien que busca respuestas, sino como alguien que las encarna, compartiendo luz y amor
con todo lo que toca. Si este mensaje resonó contigo, déjame un like y suscríbete para no perderte más contenido como este. Además, cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas señales has experimentado en tu propio camino? Estoy deseando leer tu experiencia.